Hola Mari, ¿cómo estás? Bien, Tere, Qué bueno. A ver qué vamos a hablar hoy en este video. pues tenemos preparada la oración en el huerto de Getsemaní, pero antes de empezar a platicar sobre nuestra experiencia personal, quisiera leer el pasaje bíblico para poder tener un contexto de cómo fue y en qué momento y todo lo que pasó. Muy Voy a bien. leer. Sí. La voy a leer del Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, versículo 36 en adelante. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo: siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y dijo a Pedro: ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos. Pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó, pues, y se fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando pensábamos en compartir esta lectura, pues sí, esta parte del Evangelio, y ahorita que estamos en esta cuaresma, y me fui un poquito más atrás, ¿no? Cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿sí? ¿Estoy bien? Cuando entra y lo reciben con los ramos y todo, y todavía él se pone a predicar. Él se pone todavía pues a hacer sus prédicas y pues a cómo él hablaba. Y cuando llega todavía en la última cena, ¿no? Que están todos juntos y de ahí nada más aparta a tres y se lleva a sus, yo me imagino que a los más cercanos o a los que sentía una cierta afinidad. Y cuando se va a orar, ¿cómo se los lleva? O sea, ponerte en ese lugar de, ok, ya sé lo que va a pasar. La gente me recibió bien, pero el problema no es la gente, el problema es el poder o los que tenían el poder. Entonces, el saber que ese momento iba a llegar y el sentir que iba a pasar, yo creo que, como dice, ¿no? Sintió una tristeza de muerte, pero como, aunque se lleva a sus amigos, a los tres más cercanos, a los tres discípulos, de todos modos, los aparta y él se va solo. Y creo que para mí el estar solo era como, pues yo creo que cuando es como tu vida, ¿no? Como cuando tú estás solo que nadie puede consolarte, nadie puede darte pues sí, ese consuelo que necesitas. Y él, pues en ese momento, pues al parecer no sentía el consuelo, porque decía, si se puede apartar, que se aparte, pero sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces me imagino que ha de haber sido un momento
Muchos teólogos dicen que se puede decir que era como si hubiera fracasado al momento de ser entregado y ser enjuiciado y todo. Pero también dicen, muchas ocasiones también el perder es ganar, ¿no? Y me quedo con esa reflexión como, ok, estoy muriendo a esta parte, estoy entregando, pero yo sé que va a ser para un mayor bien. Bueno, es a lo que ya luego comparto una experiencia personal, pero es a lo que me llevó a pensar también. También estuve leyendo mucho de cómo los judíos, en ese tiempo, como Jesús pues venía de la tradición judía, cómo ellos, y ahorita el cristiano actual, el cristiano pues se puede decir el de este último tiempo, muchas veces nuestra forma de orar es decir, dame la paz, dame el amor, dame esto. Dicen que en la tradición judía ellos eran de adentro para afuera. Y eso se me hizo bien importante porque es como, ok, yo ya lo tengo. Yo ya tengo ese amor, yo ya tengo esa fuerza, yo ya tengo esto. Tengo miedo, tengo tristeza, siento la muerte cerca, pero yo tengo como para salir, vamos, o sea, el Espíritu de Dios trabaja de esa manera, ¿no? O sea, ya lo traigo. Pues sí. Pues fíjate, Mari, que yo estaba tratando de encontrar la lectura y también me metí al internet y está el video de la película de ¿cómo se llama? Mel Gibson, de La Pasión de Cristo. Y sale la imagen donde Jesús estaba ahí orando y era una imagen como, bueno, por ejemplo, él en ese momento estaba experimentando un dolor que parecía que oprimía su alma y pues como tú lo mencionaste, él ya sabía que el momento estaba cerca, el momento de enfrentar esa prueba que él tenía que pasar. Y también, por ejemplo, al él sentir esa tristeza en su alma, que yo me imagino que la experimentó por primera vez, porque en lo largo de los evangelios y eso nunca habla de un dolor o una tristeza tan fuerte que la haya experimentado, como por ejemplo cuando murió Lázaro, pues sí, obviamente él estaba entristecido, pero ahí era su propia muerte, era su propio sufrimiento el que él iba a enfrentar y que me imagino que los discípulos pues no sabían en ese momento ni qué decirle, ni cómo consolarlo. Y lo chistoso, como acabas de mencionar, cuando apartó a sus tres discípulos, que es lo que no había, la verdad, yo creo que he puesto atención, que son los mismos discípulos que se lleva cuando les muestra la transfiguración, cuando es la transfiguración. Entonces, vuelven a ser los mismos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y ahora ellos iban a ser testigos de algo mucho más difícil de entender, la agonía de Cristo, porque ellos ya estaban acostumbrados, me imagino, a todo va a estar bien, a que Jesús iba a saber manejar la situación como en muchas ocasiones la gente manejar, pero en este momento yo me imagino que para ellos fue difícil ver la piedra en la que se estaban sosteniendo tambalearse. Entonces me trato de imaginarme en ese lugar y decir, bueno, si es en el que yo tengo puesto mi fe, en el que yo tengo puestas mis esperanzas, se está tambaleando, entonces me imagino que también para ellos fue algo difícil, pero en realidad, pues yo creo que estaban tan cansados en ese punto que también fue que, pues también
que se quedaron dormidos, que Jesús esperaba que oraran con él y sin embargo, pues no pudieron quedarse despiertos orando con Cristo. Entonces, ahí aparte de que yo creo que el sufrimiento, pienso que la soledad, o sea, la soledad de ¿dónde están mis amigos? ¿Verdad? Sí, ¿dónde están? Y el hecho de que él haya rogado a su padre, a su padre Dios, que apartara de él ese cáliz, pero sin embargo, a pesar de que él quería que se apartara, ese cáliz aceptó la voluntad de Dios en su vida. Y yo creo que de alguna manera pues, yo pienso que eso es algo que a lo largo de los ejercicios y a lo largo de mi vida lo he aprendido, Mari, porque obviamente que no me gusta el sufrimiento y por ir a buscarlo no lo voy a ir a buscar de gratis. pero en una ocasión yo sentía que Dios me decía, no le tengas miedo. No le tengas miedo al sufrimiento porque como tú lo mencionaste ahorita, a lo mejor viene a un bien mayor. Y a lo largo de mi caminar con Dios y eso he aprendido que sí, que muchas veces volteo hacia atrás y digo, gracias porque no me dejaste rendirme, gracias porque si en algún momento tiré la toalla, pues la volviste a levantar y me la volviste a poner en las manos. Sí. para que siguiera, porque de otra manera, pero es bonito, Mari, ver que dentro de la vida de Cristo, estos momentos de oscuridad, estos momentos de angustia, estos momentos de prueba que Él pasó y que creo que con ese ejemplo nos ha ayudado a nosotros también a sobrepasar esos momentos que yo creo que cada una de nosotros ha experimentado. ¿Sí? Sí, como dices de los amigos, ella dijo, quédense aquí. A veces tenemos el apego de estoy sufriendo y quiero sentir ese apapacho, vas a estar bien, pobrecita, ¿no? Queremos eso, pero si dejamos pasar el dolor y lo vivimos, y claro que va a ser para convertirlo para algo bien. Claro. Todas las experiencias de la vida nos enseñan algo, ¿no? Como ahorita que dices de los amigos, de los apóstoles, sabiendo que iba a ser Judas quien lo iba a entregar, pues muchos dicen que era el que no creía en él y dicen que no, que al contrario, que Judas era el que creía más en él. Y cuando vio que no era el Mesías que él estaba imaginando, fue cuando se decepcionó y por eso fue a entregarlo. ¿Sí? Entonces, a veces los amigos o nuestra familia, como tú decías, durante los ejercicios, durante nuestra vida, a veces nos pueden percibir de una manera. Y cuando uno va cambiando, como dicen, a veces el crecer espiritualmente y el meterte en una disciplina, te puede ver como, o los demás te pueden percibir como una persona egoísta, porque nada más estás pensando en ti, pero no se están dando cuenta que al momento de tú estar pensando en ti y transformándote y cambiando, pues también los estás acompañando a ellos, o sea, es para darte a los demás, no para quedártelo tú. Entonces, ese crecimiento yo creo que es bueno para todos cuando tú estás abierta a transformar tu vida. Me gusta esa palabra que utilizas de transformación y hay algo que se me vino a la mente, una imagen ahorita que lo dijiste. Me vino una mariposa porque pasa por una transformación que a veces, pues yo no sé si es dolorosa o no para ella, ¿eh? Convertirse de un gusanito a una mariposa. Y a veces se me hace, por ejemplo, cuando yo observo las mariposas, se me hacen tan bonitas y tan frágiles, pero
por ejemplo, ya ves que hay las mariposas monarcas que migran desde Canadá hasta México. Yo, así como que, como algo tan chiquito, tan indefenso, tan frágil, puede hacer un viaje tan largo como ese. Entonces, ahorita que te estoy escuchando con esa palabra de transformación, pero también hay otra, no sé cómo se llama, cuál es la palabra, la tenía así, pero se me, ¿Qué quiere decir lo mismo? sí, que quiere decir lo mismo. Conversión. También, esa conversión. Ujú. ¿Sí? Y eso que acabas de decir que sí es cierto, a veces la gente no se da cuenta que entre un mejor ser humano seas tú, mejor vas a ser para ellos. Ahí es triste que a veces no lo entiendan, Ujú. pero pues así es, yo creo que el caminar con Dios, yo creo que nuestra verdad más profunda se encuentra en esa intimidad a solas con Jesús y siempre de cara a cara a Él y no de espaldas. Entonces, pues ojalá que todos se dieran la oportunidad de experimentar esa conversión, transformación, es todo para que se dieran cuenta que pueden ser un mejor ser humano, un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor hija, pero pues ya está en cada quien tomar esa decisión, ¿verdad? Sí. Ahorita que dijiste, no es para presumir, comparto. En ese pueblito donde llegan las mariposas monarcas, creo que se llama, es Michoacán, y creo que el pueblito se llama Gangueo, Ajá. y ahí hice mi primera comunión, en ese pueblo. Sí, para presumir. Fíjate que buscando una experiencia que digo, porque muchas personas o doctores o que se han ido a este fenómeno que pasó con Jesús, que sudó sangre, no me voy a meter a eso, pero sí voy a poner un ejemplo de cómo a veces el cambio o enfrentar una realidad sí te puede, cómo el cuerpo reacciona. Me acuerdo, estaba pensando en una experiencia que tuve, fue cuando tenía 11 años que mis papás por decisión tomaron la decisión de movernos a vivir a la frontera de México. Entonces, pues a mí me... ¿A Tijuana? Pues, a Tijuana, no, a Tecate, Baja California. Oh, ok. En el año de los 90, 89, 89 los 90, fueron 90. Y cuando toman la decisión, pues yo terminé mi sexto grado de primaria, pues en México, en el Estado de México. Y ya dicen, pues nos vamos a ir a vivir a la frontera. Entonces, para mí, fue un dolor muy grande el dejar a mis amigos, esa libertad que teníamos, ¿no? De, bueno, yo tenía de que me iba caminando a la escuela, todas mis amistades, y cuando llegas a la frontera, bueno, en ese tiempo, en los 90, pues era la comida, la carne congelada, todo eso, me daba mucho asco, la comida, probaba la soda y no me sabía soda, bueno, para entonces era el refresco. Y luego el cambio de clima, ¿no? Yo me acuerdo que me enfermé de que mi cuerpo no quería. Me salía sangre de la nariz. Estuve, yo creo, fácil unos 2 meses en esa depresión de que ni quería comer. Todo me sabía horrible. El renunciar a todo, el llegar a otro lado. Y cuando me entro a la escuela, pues ahí viene la chilanga, ¿no? yo dándoles lecciones geográficas, no, chilanga no, porque soy del estado, pero bueno, total. Pero sí fue como el cuerpo, con esa tristeza, a lo mejor pues yo estaba muy chiquita, a lo mejor sí decía, yo no estoy feliz de que me trajeran, sí, pero no podía nombrar, o no quiero comer, no me gusta, huele feo, pero todo el cambio dramático, o sea, de estar en tu lugar donde naciste, tus amistades desde siempre, tu escuela,
moverte geográficamente, otro clima, otra realidad, todavía que te hagan bullying, que te hagan esto, ¿no? Fue una etapa muy difícil que ahorita si la veo para atrás, pues sí la viví sola, o sea, calladita. Sí. ¿Y Y tú sí, cuánto? la sané también en los ejercicios, que dije, bueno, gracias a esto, en lugar de verlo como algo así, como algo terrible de mi vida, pues fue algo que me ayudó porque pues en la frontera hay de más nacionalidades, allá ya te vas como pues adaptando a algo más abierto, pues convives con otras, ¿cómo se puede decir? De otros países, nacionalidades. Y luego, Cultura. pues otra vez, ¿no? Lo mismo, pero en lugar de verlo como algo trágico, lo vi como una bendición porque conoces más culturas, eres más empático con los demás, pues ya con la comida, pues ya no, ya, eso es lo que hay. Claro, Ujú. claro, ese es bien, bien chistoso eso que tú mencionas, Mari, que cómo el cuerpo reacciona y hay veces que no lo podemos entender, como, ¿por qué me está pasando eso? Sí, ¿Verdad? Y, pues sí. en mi caso te puedo decir que una tristeza que sumiera mi alma, como ya lo he compartido en otros videos, yo creo que fue cuando, yo creo que ni fue tanto, bueno, parte ¿verdad? De mi crisis matrimonial, pero yo creo, Mari, que también era porque creo que de cierta manera, a veces cuando hay conflictos en tu casa, en tu hogar con tus padres, quieras o no, quieres huir, quieres salir de ahí, quieres ya. Y a veces tomas decisiones sin pensar, aparte que yo era pues muy chica, tenía 20 años, quieres escapar de esa realidad en la que estás viviendo y que no te gusta. Y sin pensarlo, me metí y creé mi propia realidad que no me gustó. No me gustó la manera en la que estaba viviendo, porque yo no esperaba eso. O sea, siempre que te casas con la ilusión, te casas con que las cosas no van a ser igual como eran en tu casa, te casas con y no sé si con la mentira que te venden también de que de Disney que la vivieron felices para siempre. Entonces, creo que fue más que nada la desilusión de la realidad que yo había creado en mi propia cabeza. Entonces, eso prácticamente fue como un despertar para mí, fue un despertar que fue doloroso, que te puedo decir que, y ya lo he dicho, que si lo tuviera que volver a pasar, lo volvería a pasar porque eso me abrió la puerta a una vida diferente. Te puedo decir que ahora esa relación con Dios es más como más de, ok, vamos a platicar. Tú ya sabes lo que me está pasando. Tú ya sabes que no puedo. Tú ya sabes que estoy en el piso. Tú ya sabes que no me puedo levantar. O sea, o me siento feliz porque en este momento me siento tranquila, me siento en paz conmigo misma, me siento que como lo dijimos ahorita, que estoy trabajando en mí misma, que estoy sacando todas las cosas que todavía están ahí, porque todavía creo yo que esto es un proceso de por vida. Y, y ese fue un momento doloroso, pero había algo chistoso, Mari, que yo a veces me despertaba a medianoche y me despertaba a orar, cosa que jamás en mi vida yo había hecho, pero me despertó como, pero yo no sentía que era yo, era algo como algo que me despertaba y me ponía de rodillas y me ponía a orar.
yo misma decía, pero ¿por qué estás haciendo esto? O sea, yo misma no entendía, yo decía, ¿por qué estás orando? ¿Por qué te estás levantando a medianoche? Porque mi cuerpo está reaccionando de esta manera? Pero yo necesitaba esa oración, necesitaba esa conexión, no te lo podré explicar, pero de la manera, o sea, cómo yo me sentía internamente, pero ese fue para mí un momento que te puedo decir que como estábamos compartiendo, que hubo una tristeza muy profunda, un despertar también y un gracias a Dios porque tú no hiciste las cosas como yo quería, pero las hiciste mejor. Ujú. ¿Y sí? Ese impulso del espíritu, ¿no? Es un impulso que te va guiando, que te va guiando a... Por eso decía yo, la disposición es bien importante, porque tú bien podías decir, yo no me quiero parar ahora, me voy a volver a acostar. O sea, cuenta ese empuje del espíritu, pero también cuenta la disposición que tú estás poniendo para que esto se dé, ¿no? Pues sí. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que sí tuve la disposición, porque sí me levantaba. O sea, sí me levantaba y yo no soy fue en ese tiempo y no me ha vuelto a pasar. Oye, creo que hay que dejar claro, ahorita que te estoy diciendo y esto, hay que dejar en claro que viviste los ejercicios conmigo. Cuando se hacen ejercicios, pues uno tiene que tener el sigilo de callar y el silencio. Y, y después te acompañé, bueno, lo digo porque tú lo dijiste en un video, después te acompañé solamente en dirección espiritual, pero ya tiene como 2 o 3 años que no estamos en contacto, así como que yo sea un director espiritual para ti, o sea, estamos compartiendo como amigas. Ujú. Ujú. Sí, para dejarlo claro, que no digan, ay, ¿cómo se atreven a hacerlo público? ¿No? Sí, para que quede claro. Claro. Pues sí. Sí. Sí, Tere, yo creo que, como te digo yo, pues yo, y también creo en los ejercicios, en esta tercera semana, cuando se vive esta tercera semana, la pasión y la muerte de Jesús, todos nos enfermamos, porque el cuerpo va a reaccionar. El cuerpo va a hablar lo que tú te callas. Y, y cuando entras en ese estado como Jesús, me gusta mucho que dice que se postra en la tierra. Y no me acuerdo en qué escuché, no me acuerdo si era el Papa Juan Pablo, que cuando llegaba a algún país se acostaba y besaba la tierra del país donde llegaba. Y dicen que es un gesto de humildad y como que, no sé, es muy bonito, o sea, ese gesto de Jesús de también, de tener su cabeza en el suelo, para mí es como esa, es que no es humildad, es como, yo me imagino cuando amas mucho a alguien, no hay una separación, no hay un tú y un yo, sino que hay esa unión, por ejemplo, con tus hijos. Aunque no estén de acuerdo en muchas cosas, aunque no piensen igual, hay una unión increbrantable. Inquebrantable. Inquebrantable. Con mi payaso hoy. Ok, es algo increbrantable. Inquebrantable. Inquebrantable. Eso, que no lo puede separar nadie. O sea, no era que le tuviera un respeto a Dios, era que era una unión en su oración con Él.
Y siempre en todas partes que dicen, y se fue Jesús a orar, y se apartó de todos ellos a orar, y se apartó, era su momento, era su tiempo, era su fuerza, era su relación con Dios, Claro, con el Padre. claro. Pues yo pienso que de ahí también nos enseñó a poder hacer nuestras oraciones personales pues a solas y en donde, o sea, porque realmente es una oración, yo pienso que sí tienes que estar solo, Sí. porque es el momento donde puedes, como que ya no disimulas, ya no exageras, ya no aparentas. Es cuando ya como te desnudas y eres tú. Donde no hay apariencias, Exactamente. no hay máscaras, no hay nada, esto es lo que es como Jesús, ¿no? Si puede apartar esta copa, este cáliz, hazlo. O sea, platiqué con un amigo esta semana y me decía, pídele a Dios, sí le puedes pedir a Dios. Y yo, pues es que sí puedo pedirle, pero a mí al final me gusta decir que se haga tu voluntad. Porque a lo mejor en mi concepción de lo bueno no está en el plan más grande que Dios tiene para mí. Entonces tenemos que pedir, sí, pero al final que se haga tu voluntad y no la mía. Así es. Así es, Mary. Pues pidamos a Dios que nos dé ese entendimiento de, como tú lo acabas de mencionar, es que sí es cierto, porque a veces lo que nosotros queremos no va a ser lo mejor. Y no solo para nosotros, Mari, porque incluso no me recuerdo qué tribu de nativos americanos, ellos tomaban sus decisiones basándose en cómo lo que ellos decidieran iba a afectar a sus próximas 6 o 7 generaciones. Entonces, me encantó esa manera de pensar porque yo dije, y regularmente las decisiones se toman, ¿cómo eso me afecta a mí? Y ahorita aquí. Ajá, en este momento, ¿cómo me afecta a mí? Que yo esté bien parado, bien librado, bien todo, yo y yo. Pero no pensamos en, ¿y cómo va a afectar esto a mis hijos? Y a mis nietos, y a mis bisnietos, y a mis tataranietos. Entonces, no creas que eso ha sido parte también de mi lucha en mi relación, porque yo sí pienso, o sea, pienso, ¿y cómo quiero que sean las Navidades? De aquí, no en ese preciso, en ese Navidad, sino en 15 años, en 20 años. Y yo las veo con mis hijos, mis nietos, viniendo a la casa juntos. No quiero que, un ratito con mi mamá, otro ratito con mi papá, un ratito aquí, otro ratito allá. O sea, de por sí se van a dividir al casarse, pues ya con la familia del esposo y de la esposa. Pero yo decía, ya va a haber división. Más aparte, si dividimos eso, tu papá y yo, o sea, ¿para dónde se van a ir mis hijos? Entonces, sí me ha ayudado a mí el tener esa manera de pensar cómo va a afectar eso a mis próximas 6, 7 generaciones también. Muy importante tener, me encanta, muy importante tener metas a corto plazo, largo plazo y vivir el presente. Tener esa meta de largo plazo porque pues pensamos que tenemos un futuro y que vamos a llegar ahí, pero sin que nos quite esa paz y esa tranquilidad. Y de corto plazo, pues, ¿qué voy a hacer a corto plazo? ¿Dónde me veo en corto plazo, no? Y el presente, o sea, seguir estando en el presente,
pero sí tener esa visión de metas de corto plazo, metas de largo plazo, y más para uno que es papá y mamá, tener ¿cómo se puede decir? Esa mentalidad, esa visualización de decir, tenemos que crear algo, tanto como valores, a dónde van a llegar los valores, las creencias, y también, ¿por qué no? Los bienes materiales, ¿no? Y también asegurar nuestra vejez. Claro. Pues sí. Y me da risa que dicen unos crían a hijos porque los ven como futuros enfermeros. Pues sí. ¿No? Entonces, pensar en que, como tú dices, me veo yo en cómo me veo en 15 años, o yo cómo me veo viviendo mi vejez. Claro. Para eso tengo que tener un proyecto, para eso tengo que tener un plan, pero no dejar de vivir mi presente ahorita, Mari, de 43 años. Claro. Claro. Pero como dices tú, Mari, y lo has dicho, por ejemplo, en un matrimonio se trata qué es lo que quieren los dos, ¿no? O sea, qué es y para mí eso que, o sea, me ayudó para decir, Armando, ok, yo quiero esto, ¿tú qué quieres? Esto es lo que, o sea, estamos juntos en ese proyecto, en ese sueño, o yo solamente estoy haciendo castillos en el aire y tú realmente quieres otra cosa. Entonces, sí ayuda el hablar con la persona con la que tú estás planeando tener algo, o sea, a largo plazo, ¿verdad? Pero como dices, nada, mira, nada está escrito en piedra. Yo también estoy abierta, obviamente, que cualquier cambio, digo, ya no me pienso aferrar, ya no me pienso aferrar a, no, es que yo quiero, yo dije, yo así, no, o sea, ser flexible también. Eso también lo tengo muy en cuenta. Sí tengo mis metas y mis sueños, pero voy a ser flexible en el camino, porque pueden pasar mil cosas de aquí a esos 15, 20 años. Dirían, no, si llegamos. Y llegamos. Sí, sí, sí. Ay, Pues estuvo muy bien, Tere, nuestra plática del día de hoy. ¿Cómo cerraremos? Como reflexión, yo creo que hay momentos en nuestra vida, como Jesús, momentos en la vida que estamos compartiendo. Por ejemplo, antes de esta oración, estuvo en la mesa, sentado con sus amigos, no importando que uno lo iba a traicionar, ni quién lo veía como lo veía, él estaba disfrutando de sus amigos. Para muchos dicen es la institución de la Eucaristía, pero para mí, aparte, a lo que me invita es a reconocer, a vivir esos momentos, cuando estás en compañía de los demás, disfrutarlos, cuando te vas con tus momentos de problemas, te puede llevar un amigo, dos amigos, pero al final vas a estar tú de cara a cara con la verdad, con tu destino o con lo que Dios quiere para tu vida. Y eso es lo único que te va a reforzar. O sea, pasamos de un gran grupo de amigos a otro grupo más cerrado de amigos y al final es tu verdad, tu destino, el llamado que Dios tiene para ti, que tenemos para esta vida. Y pues para mí es eso, o sea, ir separando y estar en esa, como tú dices, desnudo, a solas, con tu verdad y con ese amor que es al Padre y con esa unión, con esa comunión con Él. Esa, bueno, sería mi reflexión. muy bonita, Mari. Pues entonces cerramos este charla, este video con esa reflexión y pues nos conectamos después nuevamente para otro video. ¿Qué te parece? Sí. Muy bien. Pues si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse al canal. Hasta luego. Muchas gracias.
Adiós. Muchas gracias, Tere. Hasta luego, Mari. Bye.